Estados Unidos dice que no necesita a Canadá, pero si eso fuera cierto, tu factura de energía no existiría como la conoces. Quédate conmigo, porque esto no es otro ruido político ni una pelea comercial más. Por primera vez en la historia moderna, un presidente de Estados Unidos miró la frontera indefensa más larga del mundo, 175 años de convivencia pacífica con su aliado más cercano, y dijo algo que, si fuera verdad, cambiaría la vida diaria de millones de personas, incluida la tuya. Donald Trump lo dijo de forma directa y repetida. Canada relies entirely on the U.S. We don't rely on Canada. No fue un error, no fue sarcasmo. Fue una declaración calculada, sostenida en el tiempo, acompañada por la idea de que Canadá estaría mejor como el estado número 51. Ahora, detente un segundo, porque aquí aparece la paradoja. Si Estados Unidos realmente no depende de Canadá, entonces, ¿por qué una sola frase puede poner en riesgo energía, precios y estabilidad económica dentro del propio país? Cuando una superpotencia empieza a hablar como si pudiera cortar lazos sin consecuencias, el peligro no es simbólico, es matemático, es físico, es cotidiano. El propio contenido advierte que esta afirmación podría ser una de las más desconectadas de la realidad económica jamás pronunciadas en el escenario mundial, y promete demostrarlo con números, no con opiniones, no con ideología. Y aquí está la parte que casi nadie dice en voz alta. Si esa frase es falsa, entonces todo lo que se está construyendo a partir de ella es una apuesta contra la realidad. Y cuando la realidad cobra, no pregunta por quién votaste, porque el primer choque no ocurre en Ottawa, ocurre en refinerías, en redes eléctricas, en hogares comunes, y eso es exactamente lo que vamos a desarmar paso a paso, empezando por donde esta fantasía se rompe primero. La historia no empieza con una tarifa ni con una amenaza pública. Empieza con una idea simple que suena poderosa y tranquilizadora. Podemos hacerlo solos. Esa es la frase implícita detrás de "no necesitamos a Canadá". Y presentada así, funciona, porque apela al orgullo, a la autosuficiencia, a la sensación de control. Pero aquí está el problema. Esta no es una discusión ideológica, es una discusión física, de flujos reales, de cosas que cruzan la frontera todos los días sin hacer ruido. El contenido deja claro que esta afirmación no se dijo una sola vez. Se repitió, se reforzó y se convirtió en una narrativa completa, incluso acompañada por la idea de que Canadá debería integrarse como un estado más, no como una metáfora, como una propuesta sostenida. Ahora, fíjate en el patrón. No es solo Canadá, es la forma en que se presenta la relación. Uno manda, el otro depende. Uno puede prescindir, el otro no. Y esa lógica funciona muy bien, hasta que miras cómo está construido el sistema en la vida real. El propio guión advierte que lo que se pierde en los titulares es que esta frase ignora la realidad matemática de las cadenas de suministro de Estados Unidos. No habla de un desacuerdo menor, habla de una desconexión total entre discurso y estructura económica. Y aquí viene la pregunta que cambia cómo ves todo esto. Si Estados Unidos realmente no depende de Canadá, ¿por qué su economía ha sido diseñada durante décadas como si sí lo hiciera? Porque esta no es una relación reciente, no es un acuerdo temporal. Es una integración profunda, lenta, costosa, construida durante generaciones. Infraestructura, refinerías, ductos, redes eléctricas, fábricas. Nada de eso existe por accidente. Nada de eso se puede apagar y encender sin consecuencias. Y aquí es donde la historia empieza a girar, porque la primera grieta no aparece en la política exterior, aparece en la energía. Y cuando la energía falla, todo lo demás cae detrás. Ahora observa cómo esto escala, porque el siguiente dato no es opinable, es diario, es constante. Y una vez que lo escuchas, la frase "no los necesitamos" deja de sonar fuerte y empieza a sonar peligrosa. Cada día, 4.1 millones de barriles de petróleo crudo canadiense cruzan la frontera hacia Estados Unidos. No algunos días, no cuando conviene,
todos los días. Es más petróleo del que Estados Unidos importa de cualquier otro país del planeta. En 2024, Canadá suministró el 63% de todas las importaciones de crudo de Estados Unidos. 63%. Detente ahí un segundo, porque este es el punto donde la narrativa empieza a resquebrajarse. Casi 2 de cada 3 barriles de petróleo extranjero que entran a refinerías estadounidenses vienen de un solo lugar: Canadá. No del Medio Oriente, no de Venezuela, no de África, de Canadá. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Las grandes refinerías estadounidenses, especialmente las del Golfo de México, no están diseñadas para cualquier petróleo. El contenido explica que fueron construidas específicamente para procesar crudo pesado, denso y con alto contenido de azufre. Exactamente el tipo que sale de las arenas petrolíferas canadienses en Alberta. Esto no es preferencia, no es una opción ideológica, es ingeniería. Décadas de inversión, miles de millones de dólares en infraestructura que no se pueden reconfigurar porque alguien lo dijo en una conferencia de prensa. Cuando se afirma que Estados Unidos no necesita a Canadá, lo que realmente se está diciendo es que puede reemplazar más de 4 millones de barriles diarios de crudo pesado casi de la noche a la mañana. Y esa afirmación choca directamente con la realidad física del sistema energético. Ahora mira las alternativas que el propio contenido menciona. Venezuela, su producción está colapsada. México, su producción cae año tras año. El Medio Oriente. Técnicamente posible, sí, pero implicaría reconstruir cadenas de suministro completas, modificar operaciones de refinería y depender de una región donde la estabilidad se mide en semanas, no en siglos. Y aquí está la parte que casi nadie conecta. No se trata solo de conseguir petróleo. Se trata de conseguir el tipo exacto de petróleo que tus refinerías saben procesar. Si no, esas refinerías no se adaptan. Se detienen. Y cuando eso ocurre, el impacto no se queda en un gráfico económico. Se traslada directamente a precios, empleos y suministro. Pero el petróleo es solo la primera pieza, porque si crees que aquí termina la dependencia, el siguiente número cambia completamente la escala del problema. Canadá suministra el 98% de todas las importaciones de gas natural de Estados Unidos. 98%. No es una cifra simbólica, es prácticamente todo. Cuando hogares del Medio Oeste encienden la calefacción en invierno, cuando plantas eléctricas del noreste generan energía para mantener las luces encendidas, ese gas fluye, en su mayoría, desde Canadá a través de una red de ductos construida durante décadas. Ahora presta atención a lo que eso implica. No estamos hablando de barcos que pueden redirigirse mañana. El contenido menciona docenas de grandes gasoductos que conectan ambos países, infraestructuras fijas, enterradas, diseñadas para funcionar de manera continua. No se reemplazan con discursos, no se sustituyen con órdenes ejecutivas. Y entonces viene la electricidad. Canadá proporciona el 82% de toda la electricidad que Estados Unidos importa. Estados como Nueva York, Michigan y Minnesota no la compran como un extra conveniente. Dependen de ella para cubrir picos de demanda, estabilizar la red y evitar apagones cuando el consumo se dispara. Aquí es donde la historia da un giro incómodo, porque decir no los necesitamos ya no suena a bravuconería política. Suena a alguien ignorando cómo funciona su propio sistema eléctrico. Si ese flujo se interrumpe, el problema no es abstracto, es inmediato. Redes inestables, cortes de energía, caos logístico. El valor total de la relación energética entre Estados Unidos y Canadá fue de $151,000 millones en 2024. No es una trampa comercial. Es una elección constante de empresas estadounidenses que compran energía canadiense porque es confiable, cercana y exactamente compatible con su infraestructura. Y aquí está la línea que cambia cómo ves todo esto. Cuando se dice no necesitamos a Canadá, en realidad se está diciendo que no se necesitan refinerías funcionando, hogares calefaccionados en invierno, ni redes eléctricas estables. No porque Canadá tenga poder político, sino porque la economía estadounidense fue construida asumiendo que Canadá siempre estaría ahí. Pero la energía es solo el comienzo. Porque cuando sales de los ductos y entras al comercio en general, los números dejan de ser grandes.
y se vuelven gigantescos. En 2024, Canadá fue el mayor destino de las exportaciones de bienes de Estados Unidos, no el segundo, no uno más en la lista, el principal. Empresas estadounidenses exportaron alrededor de 350,000 millones de dólares en bienes a Canadá en un solo año. Al mismo tiempo, Estados Unidos importó cerca de 413,000 millones desde Canadá, creando un déficit de unos 62,000 millones en bienes. Ahora, observa cómo suele contarse esta historia. Un número, un déficit. Y la conclusión automática, alguien está perdiendo. Pero aquí es donde la narrativa se queda corta. Cuando se incluyen los servicios, no solo los bienes, Estados Unidos en realidad tiene un superávit con Canadá. El déficit total se reduce significativamente, dependiendo de cómo se calcule. Pero aquí viene el detalle que cambia todo. Cerca del 50% del comercio entre ambos países no son productos terminados, son piezas, materiales, componentes que cruzan la frontera una y otra vez como parte de cadenas de suministro integradas. Mira el ejemplo concreto que da el contenido. Un Chevy Silverado ensamblado en Michigan no es estadounidense o canadiense en sentido puro. El acero puede venir de Ontario, se envía a Ohio para convertirse en piezas, vuelve a Canadá para otro proceso y luego regresa a Estados Unidos para el ensamblaje final. Esa frontera se cruza varias veces antes de que el vehículo exista. Cuando impones aranceles a ese sistema, no castigas a otro país. Te estás cobrando peaje a ti mismo en cada cruce invisible. Y aquí está la parte que casi nadie dice. Esta integración no es casual. Es el resultado de décadas de optimización, de costos reducidos, de eficiencia extrema. Romperla no significa volver a casa. Significa encarecer todo, ralentizar todo y volver más frágil un sistema que funcionaba precisamente porque estaba integrado. Pero aquí la historia escala otra vez, porque si piensas que esta dependencia solo afecta a Estados Unidos, el siguiente dato demuestra que el riesgo es mutuo y por eso mismo tan peligroso cuando se juega con él. En 2023, las exportaciones canadienses hacia Estados Unidos representaron el 21% de todo lo que Canadá vendió al mundo. Y aquí está el dato clave. El 76% de todas las exportaciones de mercancías de Canadá tuvieron como destino Estados Unidos. 3 de cada 4. No es diversificación, es dependencia estructural. Ahora, esto suele presentarse como una ventaja para Estados Unidos. La idea es simple. Si Canadá depende tanto, entonces puede ser presionado sin consecuencias reales. Pero aquí es donde esa lógica se vuelve peligrosa. Cuando dos economías están tan entrelazadas, la dependencia no es unilateral, es recíproca. Asimétrica, sí, pero recíproca. Porque la misma razón por la que Canadá no puede alejarse rápidamente del mercado estadounidense es la razón por la que las empresas estadounidenses se acostumbraron a un flujo constante, barato y predecible de bienes canadienses. Y aquí es donde la historia acelera. Cuando se impusieron aranceles del 25% a Canadá a principios de 2025, no fue un ajuste gradual, fue un impacto inmediato. Para abril, las exportaciones canadienses a Estados Unidos habían caído un 26% desde su pico de enero. No es una desaceleración, es una caída abrupta. Las provincias más dependientes de exportaciones, como Ontario y Alberta, vieron fábricas reducir producción, cancelar planes de expansión y despedir trabajadores. Pero aquí viene el giro que muchos no vieron venir. En ese mismo periodo, las importaciones totales de Estados Unidos cayeron un 20% en abril de 2025, la mayor caída mensual desde la crisis financiera de 2009, excluyendo la pandemia. ¿Por qué? Porque cuando impones aranceles a una parte enorme de tu propio sistema de abastecimiento, el daño no se queda del otro lado de la frontera. Las empresas estadounidenses no celebran los aranceles, absorben costos, reducen márgenes, congelan contrataciones y cuando ya no pueden absorber más, recortan empleos. Y aquí está la pregunta incómoda. Si esta fue la reacción inicial, ¿qué pasa cuando la presión no se reduce, sino que se acumula? Porque lo que viene después no es solo económico, es político, es psicológico y rompe algo que tarda décadas en construirse.
Por primera vez en la historia moderna, un primer ministro canadiense se paró frente a sus seguidores y dijo algo impensable hace solo unos años. Los canadienses ahora vivimos días oscuros provocados por un país en el que ya no podemos confiar. Ese país es Estados Unidos. No mencionó a Rusia, no mencionó a China, señaló directamente a su aliado histórico. Detente ahí, porque ese momento no es retórica de campaña, es una señal de ruptura. Durante generaciones, la relación entre Estados Unidos y Canadá fue el cimiento silencioso de la seguridad y la prosperidad de América del Norte. Funcionaba precisamente porque nadie dudaba de ella. Y cuando algo así se dice en público, es porque la confianza ya se quebró en privado. Trump no se limitó a hablar de aranceles. Repetidamente llamó a que Canadá fuera anexado como el estado número 51. Sugirió usar presión económica para lograrlo. Se refirió a líderes canadienses como gobernadores, no como primeros ministros. No es un desliz, es un patrón. Cuando un país empieza a negar verbalmente la soberanía de otro, incluso en tono provocador, cruza una línea que no se borra fácilmente. Ya no es comercio, es legitimidad. La reacción en Canadá fue inmediata y contundente. Encuestas realizadas en 2025 muestran que el 90% de los canadienses se oponen a cualquier forma de anexión. En un país donde el consenso es raro, esa cifra es casi absoluta. Otra encuesta reveló algo aún más extremo. El 82% dijo que preferiría volver a ser parte del Imperio Británico antes que integrarse a Estados Unidos bajo estas condiciones. Piensa en eso un segundo. No es nostalgia colonial, es rechazo visceral, es identidad activada bajo presión. Y aquí la historia da otro giro. El nacionalismo canadiense se disparó. Campañas de compra canadienses se multiplicaron. Consumidores comenzaron a evitar productos estadounidenses de forma activa. Los viajes de canadienses a Estados Unidos cayeron un 31% interanual, no por precios ni por tipo de cambio, sino por decisión consciente. Cuando la relación se rompe a nivel psicológico, el daño económico deja de ser temporal, se vuelve estructural. Y esto ya no es solo simbólico. Canadá respondió con aranceles de represalia sobre $30,000 millones en bienes estadounidenses, con otros $125,000 millones listos si la escalada continúa. Provincias canadienses incluso discutieron la posibilidad de cortar exportaciones energéticas a estados específicos de EU. Ontario llegó a plantear la idea de reducir electricidad a Michigan, Minnesota y Nueva York. Se dieron marcha atrás. Pero el hecho de que se haya considerado dice todo. Porque cuando una relación llega a ese punto, ya no estás jugando con números, estás jugando con estabilidad. Y lo que viene después ya no depende solo de Canadá o de Estados Unidos. Empieza a ser observado por todo el mundo. Y aquí es donde la historia deja de ser bilateral y se vuelve global. Porque lo que Estados Unidos hace con su aliado más cercano no se observa en silencio, se analiza, se memoriza, se compara. Observadores internacionales comenzaron a trazar paralelos que antes eran impensables. El contenido señala que el lenguaje utilizado hacia Canadá empezó a recordarle a analistas serios la retórica que Putin usó sobre Ucrania antes de la invasión, o la forma en que China habla de Taiwán. La idea es la misma. Un país vecino no es realmente independiente. Su soberanía es condicional y su absorción es inevitable. Detente ahí, porque esto es el punto de inflexión. No importa si la intención era bromear, presionar o provocar. Cuando ese lenguaje se normaliza viniendo de Estados Unidos, el daño no es solo a Canadá, es a la credibilidad estadounidense en su conjunto. Aliados de la OTAN están observando con creciente inquietud si Estados Unidos está dispuesto a usar coerción económica contra Canadá, su aliado más antiguo y estable. ¿Qué garantías reales tienen países más pequeños como Estonia o Polonia? ¿Qué significa una alianza cuando el mensaje implícito es mientras me convengas? Y aquí está el detalle que cambia el marco completo. Durante 70 años, el poder estadounidense no se basó solo en fuerza militar o tamaño económico. Se basó en confianza, en la idea de que los tratados se respetan, de que la soberanía no es negociable, de que las alianzas no funcionan como contratos inmobiliarios. Cuando Trump habla de usar fuerza económica para adquirir Groenlandia, cuando sugiere opciones militares sobre el Canal de Panamá, cuando plantea la anexión de Canadá, no son episodios aislados, son señales acumulativas.
Cada una de esas señales erosiona la percepción de que Estados Unidos es un pilar estable del orden internacional. Y una vez que esa percepción se pierde, no se recupera con un cambio de discurso ni con una nueva administración de la noche a la mañana, porque aquí está la verdad incómoda. El poder basado en la confianza tarda décadas en construirse y segundos en romperse. Y cuando se rompe, otros países no protestan en voz alta, ajustan en silencio, diversifican, se preparan. Y eso nos lleva a la pregunta que ya está flotando en todas las capitales aliadas. Si esto puede pasarle a Canadá, ¿a quién le toca después? Ahora entremos en el futuro cercano, porque aquí es donde todo se vuelve inestable, no con certezas absolutas, sino con trayectorias que ya están en movimiento. El acuerdo comercial que reemplazó al NAFTA, el USMCA, entra en revisión en 2026. Y el contenido deja claro que la administración Trump ha señalado abiertamente que está dispuesta a abandonar el acuerdo si no obtiene las concesiones que quiere. No es una amenaza velada, es una postura declarada. Aquí aparecen dos caminos y ninguno es neutro. En el primer escenario, Trump retrocede parcialmente, declara victoria tras concesiones menores, reduce la presión y el comercio se normaliza lentamente. Pero incluso en este mejor resultado, el daño no desaparece. Las empresas que ya comenzaron a diversificar no regresan de inmediato. Las cadenas de suministro que se rompieron no se reconstruyen por inercia. La confianza perdida no vuelve sola. En el segundo escenario, el acuerdo colapsa. Se eliminan las exenciones que hoy protegen gran parte del comercio norteamericano. Economistas citados en el contenido proyectan entonces una contracción del PIB canadiense de hasta 2.6%, unos 78,000 millones de dólares canadienses. Pero aquí está el giro que casi nunca se menciona. La economía estadounidense también se contraería alrededor de un 1.6%, lo que equivale a unos 467,000 millones de dólares. Detente ahí, porque eso significa algo muy concreto. Los estadounidenses pagarían, en promedio, unos $1,300 por persona al año por el privilegio de castigar económicamente a Canadá. Ahora fíjate en lo inquietante. Ese escenario no es una fantasía extrema. El propio Trump ha dicho que está dispuesto a dejar caer el acuerdo. Ha descrito la devastación económica como una herramienta legítima de negociación. Cuando la destrucción se convierte en palanca, el sistema entero entra en zona de riesgo. Y aquí es donde el tiempo empieza a importar. Mientras este pulso continúa, empresas canadienses aceleran su salida del mercado estadounidense. El comercio con Europa crece. Los vínculos con Asia se profundizan. Es lento, es costoso, pero está ocurriendo. Y cada relación que se consolida fuera de Estados Unidos es capacidad económica que no regresa fácilmente. Esto no pasa de un día para otro. Pasa en silencio. Pero una vez que el mundo se ajusta, el centro se mueve. Y eso nos lleva al último punto. Porque más allá de Canadá, más allá de los aranceles, más allá de esta administración, hay una pregunta que queda flotando y que define todo lo demás. ¿Qué pasa cuando un país empieza a creer que puede prescindir de aquello que en realidad sostiene su poder? Volvamos al inicio. Porque ahora la frase suena distinta. Estados Unidos no necesita a Canadá. Al principio parecía una provocación, luego una postura política y después de recorrer todos los números se revela como algo mucho más peligroso, una negación de cómo funciona la realidad. El contenido plantea un experimento mental simple. Imagina que Canadá deja de exportar energía a Estados Unidos mañana, no porque sea probable, sino para seguir la lógica hasta el final. Las refinerías del Golfo tendrían que encontrar más de 4 millones de barriles diarios de crudo pesado. Venezuela no puede, México no alcanza. El Medio Oriente requeriría años de reconfiguración. Mientras tanto, los precios subirían rápido. Si el gas natural se interrumpiera, hogares del Medio Oeste enfrentarían inviernos más fríos. Plantas eléctricas del noreste buscarían combustible alternativo. Los apagones dejarían de ser un riesgo teórico y pasarían a ser una posibilidad real. El daño económico ya no se mediría en miles de millones, sino potencialmente en billones. Y aquí está la clave. Estas no son catástrofes imaginarias,
son consecuencias directas de sistemas construidos bajo una suposición básica, que Canadá es un socio estable y confiable. Esa suposición está incrustada en ductos, refinerías, redes eléctricas y cadenas de suministro. Cuando se rompe esa suposición, el sistema no se adapta con discursos, falla. La historia está llena de países que confundieron interdependencia con debilidad. El contenido recuerda ejemplos claros. La Unión Soviética creyó que podía ignorar las señales del mercado. Gran Bretaña pensó que el Brexit sería indoloro porque los otros necesitaban más. El resultado siempre es el mismo. Años de ajuste doloroso y una realidad que se impone tarde o temprano. Y aquí está la frase que lo resume todo. La matemática no negocia, no vota, no se impresiona con discursos. Los 4 millones de barriles diarios, el 98% del gas natural importado, el 82% de la electricidad importada, los 350,000 millones en exportaciones. Esos números no cambian porque alguien decida ignorarlos. El verdadero costo de decir no te necesito no es el déficit comercial, es la erosión lenta e irreversible de confianza, de influencia y de centralidad global. Porque la confianza funciona así. Tarda décadas en construirse y segundos en romperse. Y una vez rota, no vuelve solo porque alguien quiera que vuelva. Si este análisis te ayudó a ver lo que ocurre más allá de los titulares y el teatro político, sigue este canal para más historias explicadas con datos y contexto. Y dime en los comentarios algo importante. ¿Crees que la relación entre Estados Unidos y Canadá todavía puede repararse? ¿O estamos viendo cómo se rompe algo fundamental en tiempo real?